Un cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Felipe Valencia. En esta ocasión vamos a aprender cómo insertar datos en nuestras tablas de la base de datos por medio del ORM Pipe. Bien, empecemos. Dice que Pipe tiene dos formas de insertar datos en las tablas de la base de datos. Dice también que en la forma 1 debemos indicar todos los campos de nuestra tabla por medio de atributos en el objeto, a excepción de los campos creado en y actualizado en caso de que los tengamos presentes, debido a que el ORM Pipe se encarga de llenarlos automáticamente, o sea, él llena automáticamente los campos del registro del tiempo. ¿Listo? Dice que en la forma 2 podemos decidir qué campos tendrán información que será insertada en la tabla. Entonces vamos a ver en la práctica cómo se hace en la forma 1. Nos dice que pues instanciamos el modelo, ¿cierto? Y definimos los campos que vamos a insertar. Entonces vamos a tratar de llenar en la tabla usuarios estos datos. Entonces vamos a hacerlo en la práctica en la forma 1. Entonces vamos aquí a poner forma 1 de inserción. ¿Listo? Dice entonces que creemos una variable, ¿cierto? Vamos a instanciar nuestro modelo usuario, que ya lo tenemos previamente creado, y vemos algo particular. Nos dice que aquí tenemos los datos que pueden ser insertables en nuestro modelo. En este caso tenemos que simplemente podemos insertar nombres y apellidos. Por ende, aquí vamos a coger el objeto usuario y le vamos a decir que la propiedad nombres va a tener como valor a Juan. Vamos a decir que la propiedad apellidos va a tener como propiedad a Valencia. Y para insertar esta información en nuestra tabla simplemente utilizamos el método insertar. Este método de insertar nos retorna la cantidad de registros insertados. Por ende, cuando ejecutemos este script, nos va a retornar 1, que es la cantidad de registros que se insertaron. Entonces, vamos a guardar este resultado en una variable, ¿cierto? Resultado. Y vamos a imprimir por medio de la función var_dom este resultado. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en el navegador que nos retorna esta información. Pipe insertar y listo. Nos retorna un entero de 1. Vamos a mirar que efectivamente hay insertado. Entonces vamos a examinar y efectivamente aquí tenemos que automáticamente rellenó el ID, que es autoincrementable, puso el Juan, puso el Valencia que yo definí y puso el registro del tiempo automáticamente en los campos de creado en y actualizado en. Entonces vamos a continuar leyendo. Dice que también podemos hacerlo por medio del constructor de consultas. Entonces por medio del constructor de consultas se dice que se hace de esta manera. Entonces vamos a mirar. Aquí pongamos forma 1 de inserción por medio del modelo. Ahora vamos a poner acá otro comentario que nos diga forma 1 de inserción por medio del constructor de consultas. Bien, entonces vamos a crear la misma variable, ¿cierto? Vamos a comentar eso para que no se ejecute cuando ejecutemos el script, valga la redundancia. Decimos que usuario se le va a asignar el constructor de consultas Pipe. ¿Dónde vamos a hacer la inserción? ¿En qué tabla? Pues en la tabla usuarios. ¿Listo? Y hacemos lo mismo. Pues vamos a poner entonces aquí, copiemos esto mismo. Entonces le estamos diciendo que usuario, nombres, vamos a poner aquí a John. Usuarios, apellidos, vamos a poner aquí a John Doe, ¿cierto? Y decimos que el resultado de esto lo vamos a guardar aquí en esta variable. Entonces vamos una vez más a imprimir en el navegador a ver qué nos aparece. Listo, ya tenemos aquí Pipe, tal, usuarios, usuario. Listo, vamos a imprimir. Oh, nos dice que la siguiente propiedad debe estar definida. Resulta que yo aquí en este modelo había dicho que los únicos insertables iban a ser nombres y apellidos. Por ende, aquí no me pidió que indicara el ID.
pero aquí sí me pide que ponga el ID, porque como yo no estoy utilizando el modelo, no puedo definirle cuáles son los insertables. Por ende, tengo que definir todos los campos que tenga en la tabla de la base de datos. Por ende, aquí me dice que me falta el ID. Entonces vamos a ponerlos. Usuario, ID. Como en el ID yo no voy a poner nada, eso se llena automáticamente. Entonces yo simplemente pongo un nulo. Y listo. Volvamos a intentar. Y efectivamente ahora sí lo inserta. Vamos a mirar qué insertó. Y efectivamente automáticamente puso el ID 2, puso el nombre de John, el apellido de Doe y automáticamente puso el registro del tiempo. Entonces vamos a continuar. Dice la forma 2 de insertar datos. Entonces dice que tenemos que instanciar el modelo y luego de instanciar el modelo pues le pasamos por parámetro al método insertar los datos específicos que yo quiero que se inserten. Entonces vamos a hacer la práctica. Vamos a comentar esta parte de aquí y vamos a, aquí corregimos forma 1, vamos a poner el comentario de forma de inserción 2 por medio del modelo. ¿Listo? Perfecto. Vamos a crear nuestra variable y vamos a instanciar nuestro modelo usuario. ¿Listo? Luego de instanciar, vamos a llamar aquí al método insertar y le vamos a pasar por parámetro un arreglo asociativo con la información, con los datos de registro. Por ejemplo, yo apenas quiero insertar el nombre, no quiero insertar nada más. Como yo aquí en la tabla de la base de datos definí que todos estos campos pueden quedar nulos, pues yo simplemente puedo decidir que solo quiero insertar el nombre y que lo demás lo ponga automáticamente. Entonces voy a mi código y le digo que nombres se le va a asignar, por ejemplo, Javier. ¿Listo? Y listo. Yo con esto ya puedo insertar los datos definiendo simplemente a nombres, sin necesidad de poner todos los campos como tendría que hacerlo en la forma número 1 de inserción. Entonces vamos otra vez a guardar este resultado en esta variable y vamos a imprimirlo con la función bardum, este resultado. Entonces verificamos, tenemos nuestra variable usuario, guardamos en resultado lo que me va a retornar el método insertar, ¿cierto? Y luego, aquí tenemos un error, y luego simplemente vamos a mostrar el resultado por medio de la función bardum en nuestro navegador. Entonces vamos aquí al navegador, vamos a actualizar la página, verifiquemos que esté comentado lo demás, efectivamente está bien. Vamos aquí, actualizamos y boom, tenemos otra vez el número 1. Vamos a mirar acá y efectivamente se insertó automáticamente el ID 3 con el nombre de Javier, apellidos nulo porque no lo ingresé, y automáticamente me puso el registro del tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo lo podríamos hacer por medio del constructor de consultas Pipe. Pues aquí simplemente comentamos esto para que no nos haga interferencia con la segunda inserción. Comentemos aquí y creamos nuestro, vamos a comentar, forma de inserción 2 por medio del constructor de consultas. Perfecto. Y lo mismo, creamos una variable, le asignamos el constructor de consultas a la tabla que vamos a insertar, que en este caso es usuarios, ¿cierto? Y vamos a hacer la copialina otra vez, copiamos este código y le decimos que vamos a guardar en resultado usuario insertar. ¿Listo? Entonces imprimimos este resultado por medio de bardum en el navegador para ver el tipo de dato que me responde y miremos a ver qué pasa. Aquí en vez de Javier vamos a escribir el nombre de Marcela, por ejemplo. ¿Sí? Miremos que aquí apenas tenemos 3 datos
Vamos a mirar acá y vamos a actualizar. Y efectivamente nos volvió a retornar 1. Vamos a mirar acá. ID número 4 automáticamente generado. Nombres Marcela, apellidos nulo, ¿cierto? Y también nos pone el registro del tiempo. Bien, entonces, dice que también podemos insertar varios registros simultáneamente. Entonces, esto de insertar varios registros simultáneamente podemos hacerlo tanto con el modelo como con el consultor de consulta. Entonces, ya que tenemos aquí el consultor de consultas hecho, pues vamos a hacerlo directamente aquí. Nos dice que simplemente tenemos que poner varios arreglos de datos y automáticamente él los inserta automáticamente en nuestra base de datos. Pues vamos a probarlo. Entonces, simplemente vamos a nuestro editor y organicemos esto de esta manera. Vamos a organizar aquí. Bajemos aquí, ponemos aquí una coma y quiero que el siguiente nombre vaya a ser Steven, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, cerramos este aquí. Perfecto. Y aquí nos tendría que insertar dos registros consecutivamente. Aquí pongamos el nombre de Marcos y guardamos. Entonces tenemos que resultado usuario, insérteme a Marcos e insérteme a Steven. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en el navegador que nos presenta. Y efectivamente nos dice que ha insertado ¿cuántos? Dos registros. Vamos a mirar si efectivamente es cierto. Y sí, nos registró 5 y 6, uno con Marcos, otro con Steven, con su respectivo registro de tiempo. Bien. Dice también que podemos insertar datos por medio del método crear proporcionado por el modelo, el cual realiza la inserción y nos retorna un objeto con los datos creados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos insertar datos y necesitamos ver qué fue lo que se insertó, pues este método de crear nos inserta un modelo, un objeto de los datos creados. Entonces vamos a intentar realizarlo. Entonces vamos a comentar esta información, este código. Lo vamos a comentar aquí. Inserción por medio del método crear. ¿Listo? Entonces, vamos a crear nuestra variable. Se le va a asignar ya no una instancia, sino que vamos a llamar un método estático del modelo. Entonces, vamos a decirle dos puntos, crear. ¿Listo? Y aquí va a recibir un arreglo asociativo con la información. Entonces, nombres va a ser, por ejemplo, Ángela, y apellidos, vamos a insertar en los apellidos Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Listo? Gutiérrez. Perfecto. Entonces, nombres Ángela, apellidos Gutiérrez. ¿Listo? Y vamos a mirar en el bar down que nos retorna esta inserción. Entonces vamos a guardar aquí resultado, se le asigna, no, ya tenemos aquí la variable usuario. Entonces aquí nos va a mostrar el usuario que se haya insertado. Entonces vamos a imprimir el objeto que nos va a retornar este método crear. Entonces vamos a nuestro navegador, actualizamos y efectivamente nos muestra un objeto, ¿sí? Para que nos muestre el objeto más bonito, la próxima vez podemos poner, bueno, vamos a volverlo a intentar para que nos aparezca bien bonito, poniendo aquí un HTML, imprimiendo la etiqueta pre, abrimos y cerramos y decimos, por ejemplo, Ángela 1, Gutiérrez 1. ¿Listo? Entonces, damos aquí y mira que ya nos muestra bonito la inserción. Mire que nos mostró un objeto que él creó con los datos. Miren, aquí está ID, el que generó fue el 8, nombres, el que generó fue Ángela 1 y apellidos Gutiérrez 1, que fue el último que hicimos.
este objeto nos sirve para utilizar esto como si fuera una instancia de Pipe, y también podemos coger los datos que hayamos insertado. Entonces vamos aquí a verificar, y pues aquí están las dos inserciones, la primera que hicimos y la segunda que hicimos por medio del método crear. Bien, dice también que en el método crear podemos también utilizar doble inserción, o sea, podemos nosotros definir muchos arreglos para crear muchas inserciones simultáneamente, que es algo más de lo mismo que vimos acá con el método insertar. Bien, vamos a mirar este otro método que se llama el método insertar obtener ID, que nos permite insertar un nuevo registro en la base de datos y obtener el último ID generado. A veces es muy necesario saber cuál fue el ID que se generó cuando hicimos la inserción. Entonces vamos a omitir esto, listo, y vamos a utilizar el método insertar obtener ID. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Creamos nuestra variable, ¿cierto? Dice aquí que creamos la variable y obtenemos nuestro método estático de la siguiente manera. Entonces vamos a darle aquí usuario, dos puntos, insertar obtener ID. ¿Listo? Insertar obtener ID, le vamos a pasar un arreglo de datos. Entonces vamos a poner la propiedad nombres y le vamos a decir que sea Natalia. ¿Listo? Y vamos a decirle que de apellidos sea Gómez. ¿Listo? Entonces ponemos una coma aquí en el arreglo para separar, un punto y coma, y tendríamos nuestros nombres y nuestros apellidos para definir la inserción y obtener el ID. Entonces vamos a guardar aquí el usuario ID generado. ¿Listo? Entonces vamos aquí y vamos a imprimir por medio de bardam el usuario ID que hayamos generado. ¿Listo? Entonces vamos aquí, vamos a nuestro navegador. Efectivamente apenas tenemos aquí 8 registros, actualizamos y dice que nos generó el ID número 9. Vamos a ver si es verdad. Insertó Natalia Gómez con el ID número 9 y nos insertó aquí automáticamente el registro del tiempo. Bien, lo mismo también podríamos hacer con el constructor de consultas. Es lo mismo, simplemente que aquí escribimos pipe tabla y la tabla que vamos a utilizar, que es la tabla usuarios, e insertamos la información. Ahora continuemos en la parte de inserción de datos por medio del método consulta. Este método consulta es particular porque podemos escribir consultas completamente en español. Así como vemos aquí, insertar dentro de usuarios, ID, nombres, apellidos, correo, valores, null, John, doe, tal por cual. Entonces, vamos a mirar cómo se hace. Entonces, vamos a omitir esto y vamos a comentar aquí, vamos a poner inserción por medio de consulta en español. ¿Listo? Español, punto. Listo. Entonces, vamos aquí a insertar. Entonces, vamos a usuario, vamos a decirle a la clase pipe, ¿cierto? Que nos haga una consulta. Vamos a hacer una consulta y esta consulta va a ser la siguiente. Totalmente en español. Miren lo bueno de utilizar el LBRM Pipe cuando estamos aprendiendo. Podemos hacer esta consulta completamente en español, nuestro lenguaje nativo. Entonces, insertar dentro de ¿qué? De la tabla usuarios, ¿cierto? Podemos poner ¿qué campos quiero utilizar? Pues simplemente quiero poner en nombres, no quiero más. Valores, ¿qué valores? Pues estos valores.
Entonces en nombres quiero poner a Santiago. Entonces ponemos aquí, vamos a colocar esto con comillas dobles para que podamos poner aquí comillas simples. Entonces nombres, ¿quién? Santiago. ¿Listo? Y listo. Ya puedo hacer mi consulta de esta manera. Insertar dentro de usuarios. ¿Y qué campo quiero insertar? Pues simplemente nombres. ¿Y qué valores? Pues este valor, que es el valor de Santiago, tal cual como vemos aquí. ¿Listo? Entonces vamos a probar eso en el navegador y antes de, pues vamos a imprimir var_dom usuario, a ver qué nos retorna. ¿Listo? Tenemos que cerrar aquí nuestro método consulta. Perfecto, vamos aquí al navegador y nos dice que insertó uno. Vamos a mirar cuál insertó. Efectivamente insertó a Santiago, ¿sí? No le puso apellidos porque no se lo definimos, pero la particularidad es que hizo la inserción simplemente con consulta en español. Insertar dentro usuarios, nombres, ¿cierto? El campo y los valores, pues esto, que en inglés sería de la siguiente manera, utilizando la consulta nativa. Cuando ya no queremos utilizar, queremos seguir, digamos, utilizando la consulta nativa en inglés, pues simplemente hacemos esto. Vamos a copiar de nuevo, vamos a comentar aquí y vamos a poner inserción por medio de consulta nativa, consulta normal, consulta en inglés. Entonces colocamos el método consulta nativa y hacemos nuestra inserción común y corriente. Insert into nuestra tabla que es usuarios, nombres y valores. Voy a ponerle Santiago 1. Y listo. Entonces vamos a habilitar aquí para ver qué nos muestra el var_dom y vamos al navegador, actualizamos, dice que tienes un error de síntesis SQL. Consulte el manual que corresponde a la versión de su navegador MariaDB. Entonces vamos a mirar cuál es el error de síntesis que tenemos. Dice que insert into usuarios, nombres, pero se nos olvidó poner values en vez de valores, porque recuerden que valores solo lo soporta el método consulta. Entonces colocamos aquí values y ya podemos darle y tenemos aquí número 1 que inserta un registro. Vamos acá y efectivamente tenemos Santiago 1, también sin apellidos, y tampoco tenemos aquí el registro del tiempo, porque esto ya tendríamos que poner nosotros manualmente porque estamos utilizando una consulta SQL. Muy bien, hemos terminado este video. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así mantenerte informado.